El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad y una de las personas menos entendidas realmente dentro de la Iglesia. Muchas veces se enfatiza de una manera demasiado exagerada su obra y su participación y cómo obra sobre todo en la vida del creyente, y en otras veces tal vez no se la menciona por el mismo hecho de no caer en esa mala enseñanza. Pero ¿qué es lo que nos dice Pablo en esta carta, en el capítulo 3, cuando él, hablando de la presencia del Espíritu Santo en la iglesia, nos recuerda de que nosotros somos como iglesia el templo del Espíritu Santo y que Él obra en nosotros? Vamos a ver qué es lo que Pablo nos quiere decir en esta lección, una vez más aquí, en Un Momento con Dios. Como habíamos mencionado en unas lecciones anteriores, Pablo quería enfatizar en estos primeros capítulos de la primera carta a los Corintios principios importantes que le llevaría posteriormente a llevarles a reflexionar en la manera como estaban viviendo el cuerpo de Cristo ahí en Corinto, la iglesia que estaba establecida, que fue establecida por él, y que después de un tiempo llegó Apolo y comenzó a trabajar, y cómo la gente estaba mirando, la manera en la que ellos percibían la presencia de estos maestros y cómo se alineaban a ellos. Y en medio de eso, les recuerda de que son salvos por gracia, les recuerda de que son salvos por la predicación del Evangelio, de que ellos llegaron a conocer el poder del Espíritu Santo a través de la predicación. Y en estos versículos finales del capítulo 3, Pablo nuevamente les menciona de que ellos son el templo del Espíritu Santo que moraba en la iglesia. Y este es un concepto muy importante para entender. Si bien el creyente, cada vez que una persona recibe a Cristo como su Señor y Salvador, en el día de la salvación, el Espíritu Santo entra a morar en el creyente y, como nos dice en Efesios, entra a ser parte del sello, esa garantía de que cada persona que ha recibido a Cristo le pertenece a Dios, y de esa forma nosotros podemos asegurar una de las formas en las que aseguramos nuestra salvación es mediante la presencia de Dios en la persona del Espíritu en nuestras vidas. Pero también tenemos que entender de que la presencia del Espíritu Santo mora y trabaja dentro de la vida de la iglesia misma. Nosotros vemos esto desde el día en el que en Pentecostés, cuando descendió el Espíritu Santo, trabajó en todos los que estaban reunidos ahí orando, y en ese día de la mañana cuando ellos comenzaron a hablar en lenguas, y comenzaron a hablar en lenguas que otras personas entendían porque eran lenguas de otras naciones, gente que había hablado de otros idiomas entendían lo que estaban diciendo en ese momento los discípulos. Y es en ese día de Pentecostés donde el Espíritu Santo entra en la vida de la iglesia a trabajar en la iglesia. Y vemos nosotros también allá en el capítulo 13 de Hechos, cuando el Espíritu Santo toma a Pablo y a Bernabé y los lleva para que hagan la obra misionera. Y ahí es donde comencemos nosotros lo que llamamos las misiones modernas, como Dios comenzó a trabajar en la vida de estos hombres y los lleva a cumplir la tarea de evangelizar a todo el mundo. Por el Espíritu Santo, quien trabajando en la vida de la iglesia lleva a tomar esa decisión. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Y es lo que nos quiere decir en estos últimos versículos del capítulo 3 de la primera carta a los Corintios. Pablo nos recuerda de que nadie puede destruir la obra de Dios. Y aún así, si es que alguien quiere o osa destruir la obra de Dios, entra en juicio. Debemos entender de que Dios está trabajando en medio de su pueblo y en medio de su iglesia. Y en cada iglesia local, Dios está trabajando de una manera única. Toma a su iglesia y la equipa de personas diferentes, con dones diferentes, dones repartidos por el mismo Espíritu Santo, como vamos a ver más adelante, para edificar esta iglesia que tiene su singularidad en su ubicación, pero también en su función dentro del reino. Entonces Pablo les recuerda a los hermanos en Corinto que la iglesia donde ellos era morada del Espíritu Santo y que hay que tener cuidado y velar que nadie quiera destruir lo que Dios está haciendo. Y les recuerda también al final
de que todo lo que estaba sucediendo en la iglesia era obra de Dios y que nadie podía haber dicho, oh, esto lo hicimos nosotros o esto lo imaginamos nosotros. No, él le dice de que la sabiduría del mundo es una insensatez para Dios, pero que Dios en su obra está trabajando para edificar de la manera única la iglesia. Les recuerda también de que hay que tener cuidado de que tanto Pablo como Apolos, como Cefas, o en este caso Simón Pedro, y todas las demás personas, de una u otra manera, todos pertenecen a Dios y todos pertenecen a la obra que Dios está haciendo en medio de la iglesia. Así es de que nadie puede alinearse de una u otra forma, como habíamos visto que la iglesia se estaba separando a causa de esta división por la identificación con uno u otro servidor. Y Pablo les dice, no olviden de que todos vosotros son morada del Espíritu Santo. Así es que, ¿cómo ve usted la iglesia? ¿Cómo la entiende? ¿Cómo usted participa en ella? Recuerde de que dentro de nosotros está el Espíritu Santo, pero Dios a través del Espíritu Santo también nos lleva al cuerpo para ser parte y a través de los dones nosotros participar en ella. ¿Está siendo usted partícipe de la obra de Dios a través de la iglesia? ¿O usted tal vez está queriendo intervenir y destruir lo que Dios está haciendo? Cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad dentro de la iglesia y todos deberíamos participar para edificarla y para mantenerla unida, no para separarla. Es muy importante recordar de que la iglesia ha sido separada por Dios o santificada para un propósito y como tal tenemos que nosotros honrarla. Debemos dar gracias a Dios que es a través del Espíritu Santo y no de capacidad humana ni de entendimiento humano en la que se va edificando la iglesia. Y en eso también nos podemos sentir bendecidos, sabiendo de que Dios está trabajando en nosotros, llevándonos a hacer su voluntad. Todo lo que Dios está haciendo es completamente hermoso. A través del Espíritu Santo, Dios trabaja en nosotros y a través de nosotros para edificar su iglesia. Y seamos partícipes de esta manera de algo que Dios maravillosamente está edificando. Que Dios nos ayude y nos recuerde. La iglesia tiene que ser santa. La iglesia tiene que ser honrada como tal y a través del Espíritu Santo y nuestra dependencia de Él, nosotros podemos hacer de que la obra de Dios transforme nuestras vidas y alcance al mundo entero. Que Dios nos bendiga.